Buenas noches, Honduras. Hoy desarme general y convivencia ciudadana, el tema que nos toca desarrollar esta noche aquí en Alternativas. Licenciado Julio Navarro y Carlos Sierra, hemos hecho un contexto y también hemos enumerado algunas causas del problema, algunos orígenes del problema. Sin embargo, en la década de los 80, Honduras representaba una franja de mucha beligerancia y mucha importancia a nivel geopolítico, ya que era un espacio de mediación entre lo que ocurría tanto en El Salvador como en Nicaragua, como en Guatemala, y sus conflictos bélicos internos. En ese momento se habló que Honduras era un país receptor para entrenamiento militar, se habló que se introdujeron más de 100.000 fusiles Kalashnikov, AK-47, y que esos fusiles nunca quedaron en las manos del Estado. La pregunta acá sería si hoy por hoy se nos habla de cifras, que la población tiene registrada más de 150.000 armas de fuego, y con todo ese contexto que venimos hablando desde los 80, se nos ocurre pensar en qué momento y por qué la gente empieza a tener desconfianza de la autoridad. ¿Por qué decidimos armarnos cuando las personas encargadas de brindar seguridad son el Estado? Porque ahora desconfiamos del policía, pero a la vez queremos como ciudadano y como ciudadana que una figura militar o una figura policíaca esté en cada esquina o nos acompañe en cada unidad de transporte. ¿Cómo podemos entender ese comportamiento de la gente en este 2008? Vea, nosotros antes creíamos que la violencia que hoy tenemos era heredada de la presencia de fuerzas irregulares que se dieron en la década del 80. Decíamos, los contras dejaron llenos de armas acá, etc. Muchas de esas armas ya salieron. Salieron para Colombia, salieron para otro lado dentro del negocio del tráfico de armas. Hoy, mire, hoy tenemos nosotros nuevas generaciones de delincuentes. Delincuentes que manejan otros tipos de armas, ligado a otro tipo de actividades. O sea, ya el arma realmente de asalto, cuando uno ve los datos en los periódicos sobre las muertes, ya no es muy común. Es más excepcional la otra arma, él siempre la arma de la pistola de ráfaga. Entonces, uno ya no puede seguir explicando que este problema es herencia de la década del 80. Ahora, socialmente, toda esta violencia que se da, delincuencia, socialmente sí tiene sus raíces en el 80 o antes del 80, etcétera. Pero ya la materialidad, la infraestructura, la logística de armas que se da, poco tiene que ver con el problema del 80. Hoy hay otros elementos. Recuerdan ustedes que la mayoría de los jóvenes que andaban en pandillas comenzaron con armas hechizas. Y esas armas hechizas fueron desapareciendo en la medida que esos grupos se vincularon a grupos organizados ligados al tráfico de estupefacientes, ¿va? Y entonces eso les abastecen de armas. Entonces dice uno, ¿cómo plantear solución hoy en día? No es fácil. No es fácil porque es un problema grave. Yo digo, quien plantee una solución rápida tiene que ser presidente de la República. No es fácil porque tiene una dimensión estructural y una dimensión coyuntural. Coyuntural dice desarmemos, coyunturalmente dice pena de muerte, coyunturalmente construyamos cárceles especiales, etcétera. Aislemos a los delincuentes, coyunturalmente les decía separemos las mujeres en un bus y los hombres en otro bus, etcétera. Todas esas medidas que se plantean coyunturales no tratan de resolver el problema de raíz. A mí me parece que estructuralmente debemos de ir a la familia. Miren, la desintegración familiar, la pérdida de jerarquía en la familia que ha llevado a que el padre o la madre descuide la protección y el cuidado que tiene que hacer del hijo, ha hecho que se vaya creando una generación de jóvenes, en algunas veces desalmados, realmente que no le tienen miedo a nada y que ellos toman sus acciones en función de ¿qué? De una sociedad de consumo. De una sociedad de consumo que por los medios legales les niega los símbolos que a los jóvenes les gusta y que entonces la búsqueda de esos símbolos que ellos creen que la sociedad les ofrece lo hacen por la vía de la delincuencia o lo que le llaman la vía de la anomia. Entonces ahí hay un problema estructural que debíamos de resolver. Es importante y es muy interesante, sobre todo en este espacio es muy importante hablar sobre el asidero que han sido las familias durante los últimos años, claro, para tener el tipo de personas y específicamente de jóvenes.
Pero otro lado que sería interesante ver es a lo que han llegado, a qué espacios han llegado los jóvenes a tener. Por ejemplo, el tema de hablar de jóvenes, del tema salud y jóvenes, empleo y jóvenes. También los jóvenes se insertan en un contexto no muy favorable para ellos, en el contexto de exclusión, claro, en el contexto de corrupción, de que vemos sistemas políticos totalmente viciados, de que vemos pocos espacios de participación y sobre todo pocos espacios en el tema de inclusión X, ¿verdad? El tema de salud, educación, muchas cosas. Este asidero de la familia, claro, más este contexto al cual se enfrentan o nos enfrentamos los jóvenes a diario, el problema de X problema que se enfrentan los jóvenes, creo que es el que crea este claro, tipo de sociedad. Mire, es una de las cosas incluso graves que tenemos en nuestro país, que las principales víctimas de todo este proceso de violencia son los jóvenes. Si usted ve los periódicos los lunes, que es cuando traen más casos de violencia, o ve algunos canales que exaltan todo eso, son gente fundamentalmente menor de 30 años. O sea, y por lo general el hechor también es un joven, o sea, es una victimización de los jóvenes que están en edades, dice, irreflexivas, ¿va? Entonces, y eso tiene que ver con el descuido que han tenido dentro de la familia. Recuerden, yo les dije, en el 92, del 92 a esta fecha hay 15 años. O sea, es esa generación que se fue, que lo dejaron abandonado a los 6 años, ¿va? Y que entonces, o criándose bajo otras condiciones, entre abuelas, generando entre tíos, todo eso. También tiene que ver, mire, más o menos del 98 para acá, del 96 para acá, los medios de comunicación, la televisión por cable se amplió, ¿va? El internet del 2002 para acá también comenzó a tener mayor acceso a los jóvenes, y por ahí también entra un poquito la violencia. Recuerde algo, nosotros vamos educando hoy la gente insensible a la violencia. Cuando le ponemos un juego a un niño, el papá que le compra el día del cumpleaños un juego, dice, el niño juega, ¿y cuál es el éxito que le dan? Al haber matado al enemigo, que tiene, anótese 10 puntos, anótese 100 puntos. O sea, mentalmente le estamos enseñando al niño a familiarizarse con la violencia y que le parezca que algo no es natural. Pero les decía otra cosa, plantear soluciones inmediatas al problema de la violencia, a ver si se pueden resolver. A mí se me ocurre algo, que uno debe territorializar. Mire, los animales son territoriales y el hombre es un animal territorial. Todavía en Honduras no hemos establecido que la policía tenga un territorio definido. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, me parece, debían de hacerse unos 20 distritos donde se defina el territorio y ahí se nombre un jefe policial, donde se le den todos los datos requeridos que tiene esa zona. Qué población joven hay, cuántas escuelas hay, cuántas organizaciones, etcétera. Incluso qué número de personas desviadas andan por esa zona. Ese es el territorio. Y que se le dé al comisionado el perfil de la criminalidad que hay en esa zona, las acciones que debe tomar y que responda por eso. Y me parece a mí que ahí ligado a eso, porque uno puede plantear, la policía no tiene todos los recursos necesarios, deberíamos de ligar instituciones del Estado. Le voy a poner un ejemplo, dice, Injupen va a ayudar al distrito número 14 de Tegucigalpa. Injupen le va a dar logística a ese grupo. Tal colegio va a actuar sobre un proceso de socialización de los jóvenes, de control de los jóvenes, de manera que los vecinos también comiencen a conocerse, comiencen a colaborar. ¿Por qué en Estados Unidos funciona el perseguir a los delincuentes y dan con ello? Porque la población colabora. En Honduras no colabora porque la población ha perdido confianza en la policía. Entonces, la población no está segura que el denunciar algo no le vaya a traer repercusiones negativas o venganza porque no hay confianza en la policía. Y entonces, una sociedad que pierde confianza en el organismo que es el encargado de vigilar su seguridad, si realmente